Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline y en el día de hoy, miren, les traigo este hermoso modelito de aretes. Espero que les guste, que se animen a tejerlo. Está muy fácil de tejer. Así que comenzamos con los materiales y luego el paso a paso. Los materiales para el proyecto del día de hoy, miren. Vamos a utilizar de estas piedras que parecen de madera. Así fue que la encontré. Utilizaré esta pequeñita. Para pegarla vamos a utilizar hilo con aguja esa de coser color crema, porque nuestra flor es color crema. Estos son los hilos finos número 8 con agujeta 0.75, base para el arete que ustedes tengan, tijera, pinza, nuestro endurecedor que preparo en el canal, un platito para dejar secar. Así que vamos a comenzar. Esta flor es doble, pero lo voy a hacer individual. Voy a comenzar con anillo mágico, anillo mágico, y vamos a tejer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Jalamos este hilo para unificar. Entonces en el primer medio punto, punto deslizado. Ya va un poco apretadito. Entonces voy a pasar al siguiente. Me gusta hacerlo así, con punto deslizado. Entonces voy a tejer 2 cadenetas en el mismo medio punto. Un punto alto con una lazada, una cadeneta, y aquí arriba hago punto deslizado. Una lazada para el siguiente punto alto. Todos serán el mismo medio punto cada pétalo, y hago lo mismo. Una cadeneta, paso por aquí y hago punto deslizado, así. Entonces ahora 2 cadenetas y aquí hago punto deslizado y ya tengo mi primer pétalo. Paso con punto deslizado en el siguiente y repito lo mismo. 2 cadenetas, una lazada para hacer un punto alto, una cadeneta, y punto deslizado. Nuevamente un punto alto, cadeneta y punto deslizado. 2 cadenetas.
paso al siguiente, llevo 2 y son 5. Sigo tejiendo y vuelvo ahora. Aquí terminamos los 5 pétalos, entonces voy a pasar con punto deslizado aquí donde comencé mi primer pétalo para unificar pétalo con pétalo. Entonces ahora lo corto. Ahora voy a buscar el hilo. Aquí que voy a coser las piedrecitas. Entonces vamos a tejer el siguiente. Miren qué lindo quedó. Anillo mágico igual. Entonces 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Apreté con este hilo corto, lo jalé para cerrar. Entonces en el primer medio punto hago punto deslizado. Entonces voy a pasar al siguiente, si es que lo hago. Entonces ahora voy a hacer aumento. Dos medios puntos en cada medio punto. 4, 5, 6 con punto deslizado en el primer medio punto. Entonces voy a hacer lo mismo que hice. Voy a pasar al siguiente. Voy a tejer 2 cadenitas en el mismo punto. Hago un punto alto o una lazada. Es lo mismo que voy a hacer. Una cadeneta. Y aquí, miren, en el punto alto, un punto deslizado. Una lazada para hacer otro punto alto, que son 3. Una cadeneta y punto deslizado aquí. Eso es para ir formando el piquito. Llevan 2. Entonces en el mismo 3. Una cadeneta y repito. Ahora 2 cadenitas y cierro mi pétalo. Todo en un mismo sitio. Llevo 1. Entonces voy a pasar al otro con punto deslizado. No lo voy a tejer. Cruzo al otro y este sí lo voy a tejer. Lo voy a tejer igual con 3 puntos altos. Subo con 2 cadenetas, un punto alto
una cadenita para hacer mi piquito aquí arriba. Un punto alto. Acuérdese que todos son en el mismo puntito aquí. Entonces ahora el piquito, otro punto, todo en el mismo. Punto deslizado, dos cadenitas y en el mismo punto, punto deslizado. En el siguiente, punto deslizado, y en el siguiente aquí voy a hacer otro pétalo. Entonces así voy a seguir y en total tiene que haber 5 pétalos. Tengo aquí 5 pétalos. Entonces voy a hacer punto deslizado, no lo voy a dejar así, no, quiero unificarlo. Miren, punto deslizado en el siguiente y punto deslizado donde comencé mi primer pétalo. Es que agarré un hilo que no era. Ahora sí, agarré este. Ahora sí, entonces punto deslizado en el siguiente medio punto y luego donde comencé mi primer pétalo. Ahora sí. Y voy a repetir lo mismo en el otro. Entonces piedrecita, aquí tengo la aguja con mi hilo, tiene ya un nudito, entonces lo voy a poner. Miren, vamos a dejar un pedacito así. Tenemos que endurecerlo. Por eso tenemos que dejar un pedacito así de hilo.
Mejor que sobre para que falte. Entonces vamos a hacer 3 hojas de esta. 2 cadenetas. 4 puntos altos con una lazada. 1. 2. 3. Y 4. Entonces 2 cadenetas. Y aquí en el último punto arriba vamos a hacer punto deslizado. Entonces 4 puntos con una lazada, 4 puntos altos. Tres, 4. Entonces 1 y 2. Punto deslizado y listo. Voy a dejar un pedacito así. Entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a tejer 3 y vamos a poner a endurecer todo esto. Pero vamos a hacerlo ahora para que vean. Principalmente esto. Y así hacemos con los demás. Ponemos un platito plano, voy a buscar otro para ponerle, porque este está como medio curvado. Y listo, cuando se seque vamos a terminar el proyecto. Vamos a cambiar el plato. Volvemos ahora. Miren. Miren cómo queda. Bien firme. Por eso tienen que ponerlo en un platito plano para que quede así. Derechito. Entonces ya yo lo corté. Tienen que tomarlo, el par de arete, tomar la misma medida. Que quede así, miren. Para que no quede uno más largo que otro. Cuando estén haciendo el par. Yo lo quiero así, en escaloncito. Así que va el proyecto. Entonces vamos a pegarlo aquí. Con un poquito de ujú. Que no le mencioné al principio, pero sí vamos a utilizar un poco de ujú. Si le quieren poner una base plana, de esas que no es colgante, este es el momento de hacerlo por aquí, para que salga el palito por aquí detrás. Yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer colgante. Voy a poner este, mientras tanto. Si encuentro uno en lo que voy del proceso, se lo pongo. Si no, lo voy a poner mientras tanto. Quiero ponerle uno más bonito, que brille. Color oro. Que creo que tengo. Entonces, aquí.
Vamos a juntar este así ahí. Entonces vamos a esperar que seque. Miren qué lindo. Ponemos a secar y volvemos ahora, cuando esté sequecito ya. Aquí está. Miren el otro, qué bonito. Espero que le haya gustado el tutorial del día de hoy. Si es así, suscríbete para ver más tutoriales en este canal. Activa las notificaciones y también regálame un me gusta si así lo deseas para que mi canal siga creciendo. Sin más que decir, nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.